Clase 32 del tema 3. El circuito SOKBC, comparación de las secuencias en diferentes esquemas. Bien, en clases anteriores pudimos analizar diferentes circuitos SOKBC y sus secuencias. Pudimos ver que efectivamente estos circuitos SOKBC trabajan de acuerdo a un orden de sus pines, pero este orden puede variar en función de el circuito y el esquema. Por ello es que en esta clase vamos a ver esas pequeñas variaciones, vamos a compararlas o intentar buscar, para poder utilizarlo, una secuencia general, algo que nos guíe siempre por todos los esquemas y no tengamos necesidad de una secuencia individual. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente en una secuencia individual nos saltaremos algún paso. Sin embargo, conocemos perfectamente bien que hay pasos que se repiten para llegar a un lugar determinado o a un punto determinado. Y lo que necesitamos como herramienta de taller es una secuencia general para poder aplicarla a cualquier circuito SOKBC. Bien, partimos de que hemos analizado hasta este momento tres circuitos diferentes. Vamos a tomar las tres secuencias de los tres circuitos, este que tengo aquí, este otro que tengo aquí y este otro. Tomaremos las tres secuencias y las compararemos. En esta figura se muestran las tres secuencias que hemos analizado en clases anteriores. Cada una de estas secuencias corresponde, como podemos ver, a un circuito diferente. En este caso el KB926QF, en este el IT8500 y en este el WPC775. Lo interesante de trabajar este tipo de circuitos es que tienen mucha similitud en muchos aspectos y algunas diferencias. Para trabajar en taller es necesario encontrar esa similitud para poder usarla como una herramienta. Es decir, la intención de esta clase es buscar una secuencia que podamos revisar prácticamente siempre en todos los circuitos, en todos los equipos que vayamos a revisar. Es obvio que siempre van a haber particularidades, como es el caso de este circuito, donde tiene muchas particularidades con relación a esta secuencia y a esta secuencia. Sin embargo, si no tuviéramos esta secuencia escrita, podríamos revisarla de otra forma. Es obvio que no vamos a ir a particularidades, vamos a ir buscando una secuencia general, algo que podamos aplicar a todos los equipos. Bien, la similitud que encontramos nada más empezar a mirar las tres secuencias es que los tres KBC o los tres circuitos se alimentan con 3,3 voltios. Es el paso 1 de cada uno de ellos o el punto 1 de cada uno de ellos. La segunda similitud que aparece es que justamente los tres se resetean nada más ser alimentados. El reset ya se los he explicado, es un circuito que se parece mucho y es muy parecido prácticamente en todos. Bien, aunque en este caso he representado justamente el circuito que tiene el oscilador interno, podemos observar que la medición 3 de este circuito es la oscilación de 32.7.68, al igual que este. Sin embargo, en este teníamos dos posibilidades de acuerdo a modelo. Las posibilidades que teníamos era que podía tener un oscilador interno, que es lo que he dibujado en este caso, por eso le he puesto una línea recta aquí, y ese oscilador interno creaba una frecuencia para poder trabajar este circuito. Bien, interno o externo, sí o sí, los tres circuitos necesitan de una oscilación para poder trabajar. Por lo tanto, esto es una similitud, no una diferencia. La diferencia consiste en que puede estar de forma interna o externa. Sin embargo, sí existe una oscilación. A partir de este punto, todo puede ser diferente o muy similar en función de los circuitos. Si observamos prácticamente el KB926QF, y lo comparamos con el 775, la secuencia es muy parecida, excepto que estas dos mediciones se realizan antes de presionar power. Sin embargo, son las mismas mediciones. No obstante, si observamos estas dos mediciones, las tenemos prácticamente aquí mismo.
estos dos puntos prácticamente serían estos dos puntos. Y estos dos puntos serían estos dos puntos. Bueno, estos dos. Medición 7, sus Power Good y 8. Bien, esto es lo que hay que buscar como similitud. Bien, ¿cómo encontramos una similitud en esta primera parte? Y me refiero a que esta secuencia no se detiene justamente aquí, sino que a partir de aquí también se desencadena. Pero a partir de aquí puede ser bastante diferente en función de el circuito, si es un puente sur, si es un FSH, si es un PSH. Por ello es que justamente me he detenido aquí con la secuencia y después que pasemos a la segunda parte de este curso, o sea, me refiero a la segunda parte del tema 3, empezaremos justamente con todo lo que ocurre a partir de aquí. Por ello, lo que me interesa es que todos los alumnos comprendan que la secuencia que estamos analizando se resume en prácticamente esta de aquí. El circuito se alimenta, el circuito es reseteado, aparece una oscilación, se detecta y se chequea el conector de entrada, es decir, se investiga de una forma u otra un circuito, intenta determinar si ese voltaje está dentro de unos parámetros y, en condición o en función de esa respuesta, informa al KBC de qué ha ocurrido con ese chequeo. Si el chequeo ha sido positivo, el KBC da paso a que todo lo demás pueda ocurrir. En cambio, si ese chequeo no da correcto, este KBC o este circuito no da paso a la siguiente parte de la secuencia. Es decir, se interrumpe justamente aquí, a pesar de que esta entrada sea correcta. Bien, esta entrada es el chequeo que le hace el KBC en todo momento a la pantalla, si la tienes abierta o cerrada. Es obvio que si tienes la pantalla cerrada, este equipo o este circuito no debe de funcionar. Bien, en este caso, en este punto, en esta medición, aparece el botón de on-off. Pero también puede ocurrir esto, que justamente es la misma secuencia, salvo que estos dos puntos están justamente después que presionamos power. ¿Por qué en un circuito aparece algo antes y después en otro aparece algo que es después? En realidad no es el circuito quien lo determina. Quien determina esto es el programa que corre dentro de ese circuito. Ese programa no es otra cosa que el programa que tenemos, el firmware de la BIOS. Una pequeña porción de ese programa de la BIOS, y me refiero a que la BIOS tiene muchas funciones, y una de las funciones o uno de los programas que corre es justamente este. Si en cualquier caso se corta esta secuencia, lo más probable es que tengamos un problema de corrupción de BIOS. Los casos más típicos es justamente cuando nos salen estas dos señales. Por ejemplo, hemos medido justamente hasta aquí y de repente ya esta no sale y esta no sale. Es decir, aunque presione power, estas dos señales permanecen a nivel bajo. Si permanecen a nivel bajo, sencillamente es que está corrupta la BIOS en este caso. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna otra cosa que no sea reprogramar ese chip y ponerlo correctamente. Tanto en un caso como en el otro, las dos señales, tanto esta como esta, tienen que subir a 3,3 voltios. Es decir, tienen que permanecer en estado alto. No pueden quedarse a nivel bajo. El nivel bajo, repito, les estoy diciendo que es una respuesta incorrecta con relación a la secuencia. Observen, aquí esta señal se llama S-ON, sube a 3,3. Aquí se llama S5 enable, sube a 3,3. Y aquí se llama sus Power Good, sube a 3,3. Las tres señales les llaman de forma diferente. ¿Por qué razón? Bien, porque son circuitos diferentes y esquemas diferentes. No tienen por qué llamarle igual. Pero lo que sí sabemos es que tanto en un caso como en otro, las tres señales suceden antes de que sea reseteado el PSH, puente sur o FSH. Y en los tres casos,
El RCM, RCT no cambia de nombre, por lo tanto lo podemos tomar como referencia. Es decir, una de las cosas que tenemos ya claras es que también una similitud es que siempre reseteamos al puente sur, PSH o FSH. Y que en los tres, esta señal se me queda a un nivel de 3,3 voltios. Esto también es una similitud entre este circuito y este circuito. Después de ello aparece la siguiente similitud. Enviamos justamente al PSH, FSH o puente sur, enviamos un cambio de estado, es decir, un power on. Power on y power on. Y en función de ese power on, ese PSH, FSH o puente sur tiene que devolverme dos señales. Esas señales suben de 0 a 3,3 y las mido siempre en el KBC. Siempre las voy a medir en el KBC y permanecen en estado alto todo el tiempo mientras el equipo esté encendido. Estas señales nunca bajan de este nivel. Esas señales internamente dentro del bloque, el bloque que les comenté que se llamaba ACPI Wake Up Events o el Power Management, se llaman de esta forma: SLP S5, SLP S4 o SLP S3. Pero fuera de ese bloque se pueden llamar sus C y sus B, o PM sus C sus B, o directamente PM SLP S5 o S3 o S4. Sí o sí, estas señales son las mismas y son las señales que realmente desencadenan el arranque del equipo. Si no ocurre de esta forma y al llegar aquí no tengo estas señales a nivel alto, quiere decir que algo se ha interrumpido. Si por ejemplo ha entrado este power button, ha llegado y ha subido, ha tenido el cambio de estado, ha bajado de 3,3 a 0 y ha subido a 3,2 después de presionar el power y no salen estas señales, pues tenemos un problema en el PSH, puente sur o FSH según corresponda. Tengo un problema en ese circuito. ¿Por qué? Porque le he enviado una orden y no responde. Problema puede ser, por ejemplo, un problema de que haya que sustituir el circuito o, en su caso también, retirarle las bolas y volvérselas a poner, hacerle un revalid. Entonces, estos son problemas que detecto en esta secuencia. De ahí a lo importante de seguirla y tener una secuencia que pueda utilizar en cualquier equipo. Sin embargo, aquí aparece un pequeño problema. ¿Qué problema tengo aquí? Bien, estos circuitos tienen versiones y no siempre las versiones son análogas, es decir, que no siempre se puede sustituir unas por otras. Y te puede ocurrir lo siguiente, que la sustitución de una versión por otra te funcione en un equipo y en otro no. Quiero decir con esto que, por ejemplo, puedo utilizar este circuito, el 8500E, y de repente aquí haya 3 letras más, y cuando lo voy a sustituir en un Asus, una sustitución funcione y en un Acer la misma sustitución de circuitos no funcione. Explico esto con una figura. Bien, en esta figura le he puesto dos circuitos S o KBC con diferentes versiones. En este ejemplo, todos estos 8 circuitos que hay aquí corresponden al IT8512E, pero la versión es IXS, en este caso es el 8512E, pero con versión de XA, en este caso tengo el DXT, JXA, AXS, JXT, BXS, CXT, y en este de abajo tengo el KB3926QF, versión C0, D2, A1 y podría poner más. Bien, las versiones de estos circuitos se corresponden con datos de los fabricantes y el firmware que corre dentro del circuito. ¿Cómo es que lo maneja? Es decir, cómo están establecidas las entradas y las salidas. Por esa razón,
En algunos casos, estas versiones no son compatibles, es decir, no puedo cambiar el 8512E por esta y ponerla en esta. Y explico nuevamente, si tengo un equipo que la versión que lleva es la 8512E y XS, es posible que poniéndole la DXA, DXT o JXA funcione. Sin embargo, suponiendo que por ejemplo estemos trabajando con un equipo Asus, es posible que funcione en ese equipo Asus. Luego me encuentre un HP con una versión 8512E y XS y lo quiera sustituir por la misma versión que me funcionó en el Asus y de repente no me funcione. Por lo tanto, aquí hay datos importantes que hay que respetar. La solución es siempre intentar ir a la versión original, es decir, intentar sustituir nuestra pieza o nuestro circuito por el nombre del circuito y la versión. Porque, repito, esto responde a datos del fabricante de fabricación, datos de fabricación y datos de firmware. Por ello es que si tengo un circuito, repito, es posible que las salidas y las entradas no estén establecidas en el mismo orden. Puedo ponerle un ejemplo ahora mismo con relación a lo que estoy hablando. El ejemplo que les muestro son dos modelos, el K40AA y el AK23. Ambos los dos esquemas, están diseñados con el IT8512. Fíjense, aquí dice IT8512 y aquí también. Bien, veamos en los dos IT cuáles son los pines, a ver si esos pines corresponden. Estamos hablando prácticamente de equipos Asus en los dos casos y que estos equipos trabajan ambos con el IT8512 que les estaba mostrando en pantalla. Ahora, lo que sí sé es que, a pesar de que no me lo estén indicando, las versiones de estos circuitos son diferentes. Bien, en este caso, aquí tengo los pines de este KBC y voy a acercar por aquí los pines de este otro KBC y los vamos a comparar. No vamos a comparar todo, pero sí comparamos algunos. Bien, observando. Vamos a buscar, por ejemplo, el lead switch. El lead switch buscamos aquí, control F, lead, y me está indicando que el lead es el pin 22, en cambio aquí es el pin 17. Es decir, no coinciden las informaciones que van a recibir de pantalla. Vamos a ver la activación CPU UR-ON. Este es uno de los pines importantes de este equipo, porque es por donde activa la fuente de la CPU. En este caso, VRON, si lo vemos mejor aquí, VRON es el pin 98. Y en este caso, CPU VRON es el pin 84. Es decir, que a pesar de ser un IT8512, este de aquí, y un IT8512E, este de aquí, porque los dos son 8512E, no tienen la misma distribución de pines. Esto me está indicando que no puedo hacer uso de un esquema y guiarme por los pines para medir en otro esquema. Y también me está indicando que la distribución según el firmware es diferente. A esto me refiero cuando les digo que no siempre se puede hacer un cambio de un chip por otro, porque el firmware es quien determina las salidas en funciones de las entradas y están estipuladas desde el firmware, no desde el circuito. Bien, a la conclusión que quiero llegar es a la siguiente. No podemos sustituir un chip deliberadamente por otro si no conocemos que esas dos versiones de chip son análogas, porque de lo contrario estamos incurriendo en un error que de repente hemos sustituido un chip por otro y no nos funciona. Y no es que que tengamos otra avería que no nos haga funcionar el chip,
sino que sencillamente el chip no es compatible, no es análogo con el otro que hemos sustituido, a pesar de ser el 8512E. Porque, como ya hemos podido ver, una salida hacia lo que era la activación de la fuente de la CPU salía por este pin y en cambio en este salía por este otro. Por lo tanto, eso no es compatible, no es posible. Lo que acabo de decir con relación a la salida no tiene nada que ver con la realidad porque eran los pines 87 y 96 si mal no recuerdo. O sea, tendría que ser por aquí y por aquí. Aclaro esa parte para que no se pongan a analizar el movimiento del cursor que acabo de hacer. Bien, a lo que quiero llegar. Siempre que tengamos la posibilidad de sustituir el chip por su versión exacta, es la mejor respuesta que podemos tener a la hora de reparar. Porque dejamos o quitamos la duda de si ese chip es sustituible por ese o no. Ya sé que en muchos casos hay países que no siempre tienen toda una diversidad de chips, ni pueden trabajar con las mismas versiones, por lo tanto tienen necesidad de hacer esos cambios y esas sustituciones. No obstante, yo ahí no puedo ayudar porque acostumbro a cambiar exactamente la versión por su versión. No es mi costumbre de poner un D2 donde hay un C0, a pesar de que sean compatibles o no. Sencillamente trato de poner el C0 donde va un C0. Bien, con esto les digo que siempre que tengan, repito, la posibilidad de poner el chip con su versión, lo hagan. Eso les va a ahorrar mucho tiempo, porque hay algunos de ellos que no son compatibles, y cuando no son compatibles, tienes que volver atrás a donde estabas. Bien, otra cosa. Me he encontrado en otro foro, en otras páginas, me he encontrado una relación de chips que son compatibles en diferentes equipos. En la próxima clase trataré de dejar esta relación de estos chips compatibles, no obstante aclaro que no lo he comprobado porque no es el caso que yo no tenga esos chips ni tenga que sustituirlos. El único dato que siempre es fiable es el dato que te da el fabricante del dispositivo. Es decir, que si el fabricante te indica que esta versión es compatible con esta, pues adelante, porque ya no tienes ninguna duda, te lo ha dicho el mismo fabricante. No obstante, puedo aclarar que he buscado información sobre estas versiones y no aparece. Y lo he buscado bastante. Por lo tanto, no encuentro un documento que me pueda identificar la analogía entre estas versiones. Bien, con esto vamos a pasar a un análisis de una secuencia cuando el esquema nos trae la secuencia. Es decir, hemos visto tres secuencias y hemos seguido una secuencia general. Es decir, hemos buscado una secuencia según el diagrama. No les he presentado una secuencia todavía. Hay esquemas, no todos, pero hay esquemas que traen una secuencia. Me estoy refiriendo a un esquema como este, a una figura como esta. De repente, el mismo diagrama me dice Power Sequence Timing. Es decir, me está indicando que esta es la secuencia de tiempo de este equipo. Vamos a analizar esta secuencia y vamos a analizar los circuitos que intervienen dentro de la secuencia justamente hasta la misma secuencia que hemos dicho, justo a donde salen SLP S3, SLP S5. Vamos ahora a ayudarnos de una secuencia que nos da o nos brinda un fabricante. Repito, no siempre tengo la posibilidad de que en los esquemas aparezca esta secuencia. Por ello, la necesidad de buscar una secuencia general para poder trabajar con ella. Bien, la secuencia que vamos a analizar la vamos a analizar en el esquema de nombre Toto del fabricante Foxconn. En este esquema, en la página 2, tenemos el diagrama en bloque. Bien, corresponde a tecnología AMD. Si observamos aquí arriba tenemos la APU, el FSH y aquí abajo tenemos el Embedded Control o KBC, como también se le puede llamar. Bien, esto que tenemos aquí es el bus LPC, como bien ya hemos comentado en otras clases, es quien une lo que es el FSH con el control embebido y para nosotros
este es el control que tenemos que localizar y analizar, la secuencia que ocurre en este circuito. Bien, este circuito se encuentra en la página 23. En la página 23 podemos observar que se alimenta con este voltaje de aquí, justamente. Por lo tanto, tendríamos que medir que a estos pines 119, 106, 84, 58, 14 y 40 le estuviesen llegando los más 3.3 AL. Y en el supuesto caso de que no tengamos este voltaje, hay que analizar cómo es que llega a este voltaje, cómo se fabrica, cómo es que llega desde los 19 voltios de mi conector hasta este voltaje. En este equipo vamos a realizar prácticamente el análisis completo porque es un equipo que tiene cierta complejidad y diferencias con relación a los que hemos analizado hasta ahora. Por lo tanto, vamos a localizar cuál es el circuito que genera este voltaje y cómo es que lo genera. Bien, importante para llegar aquí. Siempre hemos dicho, o he comentado en otras clases, que cuando tenemos un voltaje de 3 voltios, la primera página que voy a revisar es justamente la página que genera los 3 y 5 voltios. Porque en una gran mayoría de los casos, este voltaje sale de esa página. Por lo tanto, no hay que divagar ni ponerme a buscar inicialmente este voltaje, sino que me voy a esa página y me cercioro o verifico si efectivamente este voltaje se crea en esa página o no. Otro detalle que suele ocurrir también es que en esta misma página, la misma página del KBC, haya un regulador que convierta 5 en 3 y que esos 3 sean los que alimenten a este punto. Es decir, que yo estos 3 los fabrique en esta misma página a través de un regulador lineal que se alimenta entonces de algún voltaje de 5 voltios. O, como ya hemos visto en algún otro caso, que se puede alimentar ese regulador directamente de 19 voltios. Pero, en la gran mayoría de los casos, este voltaje de alimentación del KBC me lo voy a encontrar que lo fabrican en la misma página donde se crean los 3 y los 5 voltios principales. Por ello, voy directamente a esa página. Bien, en esta página tengo un circuito que me crea 3 y 5 voltios con 8 y 7,4 amperios, o 4,5 y esto es de pico, y 5 amperios y esto es corriente de pico. Bien, como ya hemos explicado en otras clases, una etapa de SDC, una bobina, condensadores, esto es lo que convierte 19 voltios, que es este voltaje, en 3,3 y 19 voltios por aquí, que convierten a esto en 5 voltios. Bien, este circuito ya hemos visto alguno similar en otras clases, y este circuito, como bien ya hemos dicho, es un RT8205, y si observamos, por lo que es el pin 8, salen directamente más V3.3 AL. Esto no es otra cosa que un regulador lineal que tiene interno, y cuando se alimenta por aquí, por el pin 16, que debe alimentarse directamente con 19, saca por el pin 8 3,3, por el pin 17 5 voltios y por el pin 3 2 voltios. Es lo que saca como voltajes auxiliares. En este caso a este le llaman voltaje de referencia, pero en realidad son voltajes auxiliares con muy poca corriente. Bien, por lo tanto, en el supuesto caso de que no tuviésemos cualquiera de esos voltajes, por ejemplo, no tendríamos voltaje aquí, lo primero que tendríamos que hacer es verificar que al pin 16 le están llegando 19 voltios. Esto que tenemos aquí, el short pad, sencillamente es un punto donde podemos liberar este circuito y dejar los 19 aislados de este circuito como carga. ¿Esto qué nos permite? Sencillamente que en el supuesto caso de que tuviésemos un cortocircuito y fuera PU15, al liberarlo, los 19 se restablecen. Mientras este circuito esté en cortocircuito, los 19 lo toman como cortocircuito y seguramente la fuente se me protege o no me entran los 19 hacia dentro del equipo. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer
siempre que tengamos esta posibilidad, es desoldar esta unión y verificar, comprobar la resistencia que hay de este punto a masa, es decir, entre estos dos puntos. Cabe decir también que podíamos tener este condensador en cortocircuito. Bien, sí o sí, este short path que tenemos aquí es para liberar a este circuito de la alimentación y poder trabajar sin este circuito atado a la línea de 19. Esto sí viene bien, muy bien, esto viene muy bien a la hora de reparar. Bien, suponiendo que aquí no están llegando 19, hay que determinar de dónde vienen los 19. Observemos, aquí hay dos diodos. Aquí hay dos diodos, hay un DC-in, hay un P-5V3-VIN-shape y tenemos más V-BAT A y más V-BAT B. Estos sencillamente son puntos de voltaje de todo el equipo. Y también tenemos más VADP-DBU. Hay que ir localizando uno a uno o sencillamente la forma más rápida sería irme a la página del charger y verificar si alguno de estos voltajes coincide con la línea de 19. Yo considero que sea justamente este. Vayamos a esa página. Bien, la página a la que nos referimos es la página 32. Observen, aquí tengo DC+, que viene directamente del conector. El conector está en la página 21, el 1 y el 2 corresponden a DC+, y el 4, el 5 y el 6 corresponden a masa. Por lo tanto, seguimos en la página 32 y seguimos DC+. Bien, en la página 32, DC+, dos condensadores, una bobina, dos condensadores. Esto ya lo conocemos de sobra. Este es el filtro de entrada, justamente aquí, entre este punto y este punto. Y por detrás de la bobina le llaman DC-in. DC-in es el voltaje que alimenta directamente a través de un diodo al circuito de 3 y de 5. ¿Qué me indica esto? Me indica que ese circuito de 3 y de 5 se alimenta antes de que entren los 19 voltios al equipo. Es decir, si observamos, la línea de 19 entra por aquí, tiene el primer MOSFET o el primer conmutador en este punto, el segundo aquí, y la línea principal de 19, fíjense, esta es la resistencia que siempre hemos buscado. Esta línea principal de 19 se alimenta después que el circuito de 3 y de 5 ha recibido alimentación de 19, porque se alimenta de este punto. Es decir, se alimenta de DC-in a través de un diodo. Es decir, que cuando yo introduzco el conector en la clavija, instantáneamente que en ese conector hay 19 voltios, entran por aquí, por ánodo, salen por cátodo y llegan al pin 16, con una pequeña caída, porque esto es un diodo de Schottky, con una pequeña caída de 0,2. Es decir, que aquí llegarán, si fueran 19 cerrados, 18,8 voltios. Alimentan al circuito. Esto me indica que el KBC se va a alimentar también antes de que entre el voltaje de 19 a la línea principal. Esto es algo nuevo, no habíamos visto un caso como este. Quiere decir que en este equipo el KBC recibe 3 voltios antes de que el equipo tenga 19 voltios dentro. Volviendo al KBC, ya puedo decir que sé cómo se fabrican estos 3,3 voltios. Estos 3,3 voltios son 3,3 voltios de un regulador lineal que se alimenta de un voltaje de 19 justo después del filtro de entrada. Quiere decir esto que ese KBC, este KBC de aquí, no va a estar o no tiene ningún problema en estar funcionando justo con solamente conectar el conector de entrada. Bien. Y digo que es diferente porque todos los casos que hemos visto hasta ahora,
el KBC se alimentaba de 3,3 voltios que se creaban justo después que entraban los 19 al equipo. Pero en este caso no es necesario que entren 19. El KBC se alimenta con 3,3 voltios, los cuales se han creado con los 19 que están antes de entrar al equipo. Es decir, los mismos 19 que tengo en el conector. Bien, ya hemos analizado cómo es que se alimenta. Ahora vamos a pasar a todo lo que es la secuencia de arranque, que nos indica el fabricante que debe ocurrir a través de una secuencia. Ya veremos que hay muchos pasos que se omiten. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos la secuencia es incompleta. Es una referencia, no algo exacto. Por lo tanto, tenemos que ajustar la secuencia que ya conocemos con lo que el fabricante nos va a indicar en este esquema. En la página 6, el fabricante nos indica que después que se ha creado el voltaje más VBAT, y ese voltaje no es otro que cuando entra el voltaje de 19 voltios por aquí, entran por aquí, se crean 19 voltios, este MOSFET PQ14 es un MOSFET de canal P, tiene que conducir, y este otro MOSFET es el que entrega la masa a este divisor que se crea en este punto. Por lo tanto, esto es un MOSFET de canal N y tiene que conducir para pasar el voltaje hacia acá. Primero hacia aquí y luego este otro MOSFET de canal N es manejado por el circuito BQ24726. Por lo tanto, aquí hay dos conducciones y dos condiciones. La primera, que el trabajo del circuito este se realice correctamente. Y la segunda, que este MOSFET, el PQ55, funcione. Sin embargo, la secuencia me está indicando directamente de que si tengo más VBAT y DC, ya tengo 5 voltios, se prepara el KBC is ready, y está listo para el power button. En este caso me está indicando solamente unos saltos de voltaje. En ningún caso me está indicando cómo es, por ejemplo, que este MOSFET conduce, ni qué condiciones tiene este otro para conducir. Por ello es que hay que analizar realmente este esquema en detalles. Bien, entran 19. Estos son 19 voltios. Con estos 19 ya he creado los 3,3 voltios para alimentar el KBC. Se alimenta el KBC, el voltaje de 19 llega hasta aquí. Tengo este diodo en inversa, no conduce. Aquí tengo la fuente y la puerta, hay que polarizarlo. Este MOSFET PQ55 es quien realmente me cierra este divisor, es decir, le aplica masa a este divisor, la corriente fluye de este positivo a este negativo que acabo de entrar, y entonces el voltaje de 19 pasa hacia este punto, porque este MOSFET conduce. Bien, pero para ello es necesario que PQ55 conduzca. Por ello es que es necesario analizar cómo es que conduce PQ55. Bien, viene de la página 23. Bien, en la página 23 lo que tengo es el KBC. Por lo tanto, aunque no me lo exprese, antes de presionar el power, este voltaje de aquí da paso a ese otro voltaje del KBC. Es decir, dentro de la secuencia del KBC, aunque no me lo diga, tiene que salir ADP-EN. Es decir, esta señal sale antes de presionar el power. Esta señal sale en este punto de aquí, antes. Por eso es que le decía que hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar estos diagramas de secuencia, porque hay muchas secuencias y muchas partes en el diagrama que no se escriben. Sin embargo, cuando analizas el esquema, te das cuenta de que eso aún no ha ocurrido o ya ha ocurrido. Como por ejemplo esto. ADP tiene que salir antes de que se presione power. ¿Por qué? Porque de lo contrario, yo nunca tendría
el voltaje más VBAT que me está indicando que debo tener. Bien, entonces, ya sé que este voltaje que viene de la 23, ataca a la puerta de este MOSFET PQ55. Este PQ55 lo que hace es crear esta masa en este punto, es decir, cuando se polariza, sube esta masa a este punto y se crea este divisor. Al crearse ese divisor, PQ14 conduce y tengo DC in-L. Luego le toca la conducción a PQ15. PQ15 tiene que estar alimentado este circuito para que este PQ15 conduzca. ¿Cómo se alimenta este circuito? Se alimenta por el pin 20 y se alimenta a través de PR52 y se alimenta D más VADP-debug. Si yo localizo este voltaje, me lleva también a la página de los 3 y los 5 voltios. Observen, cuando se alimentó este circuito PU15 a través de este diodo y creó el voltaje en el pin 16, también creó más VADP debug que necesitamos para alimentar al circuito charger. Es decir, que a la vez que se alimenta PU15, también se alimenta el circuito charger. Y los dos se alimentan a través de este diodo, porque esta línea exactamente es la misma alimentación. Es decir, lo que ha ocurrido es que este voltaje de 19 es transmitido a esta línea menos 0,2 de la caída del diodo. Por ello es que PU15 y el circuito charger se alimentan al mismo tiempo. Bien, cuando ya está alimentado o como ya estaba alimentado, sencillamente este circuito charger espera, hace todas las comprobaciones, la detección de lo que es el voltaje de entrada, lo que es la comprobación a través del pin 5 de si ese voltaje está dentro de los rangos y demás, y si todo está bien, alimenta a la puerta de PQ15, este MOSFET de aquí, que es un MOSFET de canal N, y le aplica entre 25 y 30 voltios. Cuando le aplica entre 25 y 30 voltios, este MOSFET aplica en toda esta línea más VBAT, que no es otra cosa que 19 voltios. De esa forma, queda alimentado todas las etapas DC-DC. Es decir, esta línea es quien alimenta a todas las etapas DC-DC de las fuentes principales, de 3, de 5, etc. Bien, después de esto, entonces sí podemos presionar el botón de power. Esto me indica lo que es el presionado del botón de power. Observen, esto me indica que este botón prácticamente estaba en 0, de repente recibió una alimentación y se puso a nivel alto. Eso ocurrió justamente cuando se alimentó el KBC. Cuando se alimenta el KBC con más 3.3 voltios a L, entonces él sube a 3,3 y espera. Justo cuando presionamos power, él baja. El presionado es cuando unimos los dos contactos del microswitch. Baja el voltaje, se mantiene en 0 y cuando dejo de presionar vuelve a subir. Esto es un cambio de estado, de positivo a 0 y de 0 a positivo. Entonces el KBC responde y envía esta otra señal. Justamente a los pocos microsegundos el KBC envía esta señal y la pone a nivel alto. Estaba en nivel bajo y la pone a nivel alto. Comprobemos qué significa esta señal. Bien, esta señal que viene del KBC, KBC-power on, sencillamente entra a las puertas de PQ57A y PQ57B. Son dos MOSFET de canal N y conducen cuando le aplicamos un voltaje más alto en puerta que en fuente, respetando lo que nos indique el fabricante. En este caso no hay que respetarlo porque esto lo ha diseñado un grupo de personas que tienen esto en cuenta. Por lo tanto, este voltaje alto hace que este MOSFET conduzca y desde luego al tener una resistencia de 100.000 ohmios deja una masa aquí
y esos 100.000 ohmios crearán un circuito desde dentro hasta esa masa que creará que este circuito ponga a funcionar a sus etapas DC-DC y se crearán los 3,3 voltios con 4,5 amperios y los 5 voltios con 5 amperios. Es decir, que esta señal no es otra cosa que la creación, es decir, una señal que envía el KBC que pone a nivel alto, y con ella es que se pone en funcionamiento las entradas correspondientes a las salidas. Estos son los interruptores, y el interruptor lo hacen a través de esta señal. Es decir, observen, entra KBC Power Button y salen 5 voltios A y 3.3 voltios A. Significa que salen los 3 y 5 voltios principales con 12 voltios también que se crean también en ese circuito. Bien, por otra parte, también llega a otro circuito una señal más V.11A-enable. Si dice enable o EN, me está indicando de que esto es una activación. Vamos a buscar esta señal y verifiquemos dónde se crea, quién la crea y a quién se la envía. La señal más V1.1A-enable es fabricada en el KBC y la envía a PU18. Este es un circuito DC-DC que crea desde los 19 voltios 1,1 voltio. Bien, siempre hay que pensar que si este voltaje se ha creado justo en este instante de tiempo es porque el equipo lo va a utilizar para algo. Y lo más importante a la hora de trabajar estos equipos es siempre conocer qué se ha creado y por qué y para qué. Porque en el caso de que esto falle, sabemos también qué nos ha fallado. Por lo tanto, entra esta señal y se crea este voltaje. Busquemos a ver quién se alimenta con este voltaje. Bien, el voltaje que se ha creado ha sido creado para alimentar, entre otras cosas, la controladora USB. Hay ciertos equipos que cuando presionamos Power, encienden primero que todo a la controladora de un puerto USB para el tema de reprogramar la BIOS por USB. Es decir, utilizar el puerto antes de que el equipo esté preparado. Y lo que hacen es solamente alimentar una porción, es decir, solamente un bloque de ese equipo, un bloque pequeño. Fíjense que están alimentando solamente esta parte aquí, U13, U13, U12, y por aquí esta posición completa, P16, M14, N14, P13 y P14. Esto sencillamente es una controladora USB para utilizar ese puerto USB antes o mientras está el arranque. Seguramente habrán visto que hay equipos que tienen una combinación de teclas por los cuales puedo actualizar la BIOS. Si el equipo deja de dar, por ejemplo, o no arranca o sencillamente no da gráfica. Bien, esto es posible gracias a que en este momento se ha alimentado esta controladora y tiene listo ese puerto USB. Por lo tanto, ya sabemos para qué han creado ese voltaje. Bien, después de esto, le envían reset a lo que es el bloque ACPI o Power Manager, y después de esto le envían también una señal de reloj al mismo bloque. Presionamos el botón de Power, es decir, le presionamos Power a ese mismo bloque, y por último llega esta señal y arranca a las fuentes principales. Esta secuencia prácticamente es la que hemos visto hasta aquí en equipos anteriores. Como ven, prácticamente no se diferencia mucho. 19 voltios, 3 voltios auxiliares, alimentan al KBC. Aquí ocurrieron, entre este punto y esta línea, ocurrieron ciertas cosas que tenían que ver directamente con los circuitos que estaban en la página del charger. Después de esto, el KBC ya está alimentado, presionamos el botón de Power y sale esta señal. Aquí le llaman KBC Power On. En otras páginas le dicen S-On.
o S5 enable. Después de esto, esta señal fue utilizada para crear los 3 y los 5 voltios principales. Con esto también, después que estaba todo esto, salió del KBC una activación para crear un voltaje para alimentar la controladora USB. Enviamos el reset al bloque ACPI, enviamos una señal de reloj y por último presionamos power. Y con el power salió del PSH hacia lo que es el KBC esta señal, y también esta señal se encarga de arrancar las fuentes. Como vemos, prácticamente es una secuencia muy parecida a la que hemos visto hasta ahora. Bien, aclarar que para seguir esta secuencia es necesario ir comprobando en cada punto cada una de las señales y su valor de voltaje, porque hasta ahora lo que habíamos hecho en esta clase era seguir la secuencia, pero únicamente del KBC, es decir, esta señal, esta señal, esta señal, esta señal y esta señal. Es decir, si voy a mirar la secuencia del KBC aquí, tendría que decir alimentación, justamente aquí, aquí está listo, aquí presiono power, aquí envío la activación de lo que es la fuente de 1,1, también envié, disculpen, salté aquí, aquí envié la activación de la fuente de 3 y 5, aquí envío la activación de la fuente de 1,1, reseteo, envío el reset al FSH, envío el power a lo que es el FSH y por último el FSH, que también lo mido en el KBC, me envía hacia el KBC y a la entrada de las fuentes me envía esta señal. Pero por ejemplo hay que aclarar que estos puntos no se miden en el KBC. Pero esto ya es una secuencia más completa y es como te la indican en muchos casos estos equipos. Por lo tanto, ya que estamos dentro de secuencia, he seguido la secuencia de este equipo hasta aquí para adelantarles a los alumnos algo más del tema de secuencias. No obstante, veremos varios equipos de este tipo y veremos secuencias ampliadas, porque ya esto es una secuencia ampliada, no es solamente la secuencia del KBC. No obstante, repito, aquí no está toda la secuencia del KBC. Esto es la secuencia de arranque del equipo a modo general. Si vamos a entrar en la secuencia del KBC, entramos a las particularidades, donde tenemos que medir AC-IN, lead y otras señales. Por lo tanto, hay que entender que esta secuencia es una secuencia general. Aquí faltan detalles de la secuencia, por ejemplo, del KBC. Bien, en la próxima clase, para no hacer esta clase un poco más larga, vamos a entrar en estos detalles. Vamos a hacer algunos gráficos ya para determinar qué es lo que ha ocurrido con cada una de estas señales y vamos a ver las particularidades, es decir, lo que este circuito o esta secuencia no ha incluido.